Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mira, yo voy a compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 68. Algo que conocemos todos más que de memoria. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén a la palabra del Señor. Este versículo así de corto, ahí vamos a predicar. Y mira, en la vida hay diversas situaciones que nos preocupan y a veces hasta cargan nuestro corazón. La vida presenta situaciones que parece que no van a tener un buen fin o una buena salida. Y todos los que hoy estamos en este lugar escuchando, todos en más de una ocasión nos hemos visto presionados por circunstancias que no sabemos cómo afrontar y que de no tener cuidado puede llevarnos a tomar decisiones erróneas y precipitadas. Cuando estas situaciones vienen, es necesario tener plena convicción acerca del Señor. Amén. Frente a una situación difícil, el apóstol Pedro expresó unas palabras que reflejan la convicción acerca de la salida para nuestras situaciones. El apóstol expresó: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y ¿sabes qué es lo que nos enseña esta expresión? Nos enseña que el Señor o el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre toda situación y circunstancia. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿Saben que la palabra Señor viene del griego kurios, que significa tener poder, autoridad, dominio y control sobre toda situación? Y la mayoría de las 717 veces que se emplea la palabra Kyrios en el Nuevo Testamento son nombradas por Lucas, que lo hace como alrededor de unas 210 veces, y por Pablo unas 275 veces. Y esto lo hacen porque ellos fueron los que escribieron al pueblo de la cultura y la lengua griega. Cuando se habla de Dios como Kyrios, expresa particularmente su posición como creador, su poder revelado en la historia y su dominio justo sobre todo el universo. En medio del problema que le preocupaba al apóstol, Pedro vio a Jesús como el que tiene el control de toda situación y su dominio justo. Bueno, sigo. Tened cuidado con los micros, por favor. Repito, el problema que preocupaba al apóstol, resulta que él reconoce al Señor como el que tiene el control de toda situación y el dominio justo del universo. Y con esta expresión quiso decir: ¿a quién iremos si solo tú tienes el control de todas las cosas? Amén. No depende Pedro de ningún hombre, no depende Pedro de los demás, no depende de los gobernantes de Israel, no depende de los sacerdotes, no depende de los levitas, ni de los fariseos, ni de ningún otro hombre. Solo depende de Dios, porque solo Él tiene control sobre todas las cosas y situaciones. ¿De quién dependes tú en estos momentos de dificultad y de adversidad? ¿De los políticos? ¿De los médicos? ¿De un pastor? ¿De un buen predicador? ¿De un buen coro? ¿De tu propia sabiduría? ¿De quién dependes? ¿O dependes de Dios? Porque el único que tiene todo bajo control es Dios. No la tiene el pastor, no la tiene nadie. Solo la tiene Dios. ¿No me estoy escuchando, no, por ahí? Sí. Perdón, es que no sé si me estaba escuchando. Esto quiere decir que solo Dios tiene el control de todo. Que solo Dios es el único que nos puede dar la salida que nosotros necesitamos. Amén. Y esto nos enseña que solo Jesús tiene respuesta adecuada en cada situación. Y te voy a poner un ejemplo.
Cuando dice solo tú tienes palabra de vida eterna, quiere decir que solo Dios tiene la respuesta y la salida que nos lleva a la vida eterna. Solo Él tiene vida en sí mismo. ¿Y sabes qué? Que es muy hermoso el llegar a la conclusión que Jesús no solo tiene el control de todas las cosas, sino que también tiene la respuesta a cualquier situación. Cuando llegamos a esta conclusión, no andamos de un lugar a otro buscando solución para nuestra crisis, sino que esperamos en su señorío y descansamos en su poder. Porque no hay nadie con mayor señorío que nuestro Dios, ni hay nadie con el poder que tiene mi Dios. Él es el Todopoderoso. Amén. Por eso los que han llegado a entender esto no andan llenos de temores y de miedos, no viven desosegados y desesperados. Miren, voy a poner un ejemplo. Hace unos días hubo un vídeo de una niña y empezó a decir que el martes pasado, creo que fue, que iba a venir una especie de neblina mortífera y que todo el que saliera a la calle y la respirara moriría. Bien, pues hubo quienes miraron a través de la ventana en la madrugada del martes a ver si esto era cierto, a ver si había alguna neblina o a ver qué es lo que acontecía, y se llenaron de temor y de miedo. Y yo me pregunto, ¿creéis que estos estaban esperando en el señorío de Dios y en su poder? Mira, que esto lo hagan los inconversos es entendible y no tienen conocimiento. Pero que lo hagan los cristianos no es entendible. Amén. Porque no hay quien entienda que teniendo la confianza depositada en Dios, crea cosas semejantes, porque el que cree tales cosas es porque todavía no ha conocido bien la forma en la que Dios actúa, en la que Dios habla y en la que Dios obra. Amén. Amén. Entonces, hay a veces que las situaciones que no podemos o no sabemos controlar nos llevan de temor. Amén. Yo voy a ir concluyendo. Dice, ¿a quién irás tú con tu problema o con el problema familiar que tienes? ¿A quién irás tú con tu problema de escasez? ¿A quién irás tú con tu enfermedad? ¿A quién irás tú con los problemas de tu temor? ¿Dónde vas a ir o a quién vas a ir si solo Dios tiene palabra de vida eterna? Mira, hay situaciones que hacen que nos llenemos de temor porque vemos la situación o el problema como un gigante imposible de vencer. Y al no saber el cómo afrontarlo nos llena de temor. Al igual que Saúl y el pueblo de Israel se turbaron y se llenaron de temor ante el desafío del gigante Goliat, porque dependían de los hombres, empezaron a temer porque vieron un problema infranqueable. Pero nosotros tenemos que ser como David y decir, yo no dependo de ningún hombre, dependo de Jehová, y voy al gigante, al problema, al temor, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. No dependo de Saúl, no dependo de los hermanos, solo dependo de Dios, porque solo Él tiene palabra de vida eterna. Mira, el temor o el miedo, que hemos dicho que es una reacción normal de los seres humanos, pero no podemos dejar que este temor o el miedo nos paralice. Dice que el ejército de Israel estaba preparado para la batalla, pero nadie salía a pelear y derrotar al gigante que los desafiaba. Tuvo que venir un David. Este no venía a la guerra, no venía con espada ni con ningún arma, no tenía armas físicas, solo traía una onda, pero tenía una confianza en Dios. No era un hombre de guerra, pero era un hombre obediente al Padre, y eso lo hacía ser valiente. El pueblo que dependía de los hombres se llena de temor, pero viene David que depende de Dios y se llena de valentía y de poder. ¿Saben por qué? Porque no nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino de valentía y de poder.
Amén. El temor es más que una simple emoción. El temor es un espíritu maestro que se opone a la fe, que te genera miedo en todo el sentido de la palabra, que te susurra al oído que tú no vas a lograr lo que te estás proponiendo, que te dice, ¿para qué lo vas a intentar si vas a volver a fracasar? Que se va a burlar de ti. No estás capacitado para hacerlo y mucho menos cualificado para realizar eso. Una persona oprimida por este espíritu no puede afrontar el terror nocturno, porque el temor es una puerta de entrada para otros espíritus, porque el miedo y el temor es un arma que usa Satanás, que Jehová Dios le reprenda. Y ahora tú te puedes preguntar, ¿y cómo podemos echar fuera el temor? Pero nos vamos a la palabra del Señor, que tiene respuesta para todo. Dice en Primera de Juan capítulo 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. ¿Qué clase de amor es este, Vicente? ¿Qué clase de amor es el que echa fuera el temor? ¿Qué es el miedo es el que hace que no ejerzamos ese amor? Muy fácil. El amor que echa fuera el temor es el amor de Dios. ¿Y cuál es el temor? El arma que usa el enemigo. Pero si tú enfrentas al enemigo contra nuestro Dios, vamos a ver que el enemigo es insignificante, que no tiene poder, que no tiene valía, que es un derrotado, que lo derrotó nuestro Cristo en la cruz del Calvario, que le aplastó la cabeza, y no solo lo venció Cristo, sino que nos dio a nosotros la victoria y nos dio autoridad para echar fuera todo demonio. Y Él está con nosotros, y el que nos da la valentía, la valía y echa fuera el temor es el amor que nosotros tenemos en Dios, cuando reconocemos que es el Todopoderoso, que tiene el control de todo y que es el hacedor de todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos también. Y yo te voy a seguir preguntando, iglesia del Señor, ¿a qué se debe tu temor? ¿A qué se deben tus miedos? Cuando el temor te llegue, cuando el miedo empieza a golpear tu vida, ¿en quién te refugias? ¿A quién acudes? ¿A quién vas? Mira, hay quien busca en sitios equivocados y erróneos. Y no estoy hablando de gente inconversa, estoy hablando de gente conversa. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto podemos conocer al Señor cuando el temor y el miedo empieza a azotar nuestra vida y empezamos a alterarnos y empezamos a buscar por todos los lugares un sitio, un lugar o a alguien donde poder refugiarnos, olvidándonos que nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio se llama Jehová Dios de los ejércitos? Yo digo, ¿qué ha pasado en estos tiempos? ¿Qué ha pasado? Que ha venido una mala noticia y se ha llenado todo el mundo de temor. ¿Qué ha pasado? Que la desesperación ha llenado las vidas, los hogares, las familias. Y el último al que hemos acudido ha sido a Dios, que tiene que ser el primero y el único que nosotros tenemos que tener. Como dijo Pedro, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Acudimos a las fuentes que solo tienen palabras de muerte. Mira, hoy día hay gente que de su boca solo salen mensajes de desaliento, que solo hay mensajes que empieza a hablar solo de lo malo y de lo negativo que acontece alrededor,
Yo digo, Dios tiene el control de mi vida, tiene el control de mi ministerio, tiene el control de mi hogar, tiene el control de mi familia, tiene el control de mi matrimonio, tiene el control de todo cuanto hay en mi vida. No la tiene el control ningún hombre, no me refugio en ningún hombre, no espero en ningún hombre, espero en aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que es el Todopoderoso, que es omnipotente, que no hay quien le haga frente, que no hay quien lo achaque, que no hay quien lo derribe, que no hay quien lo derrote, pero que tampoco hay quien lo iguale. Amén. Yo voy a ir terminando, iglesia del Señor, pero antes de terminar, te voy a decir que vengas a Jesús, que creas en Él y que descanses en Él, porque solo Él tiene palabra de vida eterna. Pero tiene palabra de vida eterna para todo aquel que crea en Él y se acerque confiadamente. En aquellos donde el amor es más fuerte que el temor, donde la fe es mayor que los miedos y los temores, donde la confianza en Dios es mayor que todo problema que se pueda levantar, que conoce al Señor de tal manera que cuando ve las olas levantarse y golpear su barca, que ve los vientos soplar y dar contra su barco, puede descansar porque sabe que Dios está en el control de todo. Y yo te voy a decir, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. No vayas a lugares desconocidos. No acudas a nadie. Cuando el temor te inunde, acude a nuestro Dios, que es el único que tiene palabra de vida eterna. Amén. Amén. Yo hasta aquí, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, solo decirte, iglesia, que el Señor te colme de bendición, que el favor del Señor sea con todos y cada uno de vosotros, y que la presencia del Señor inunde vuestras vidas hasta que rebose. Sin más, bendiciones para todos.